Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas, abogado, compañeros. Buenas. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la temática que tenemos precisamente para este día. Bueno, ayer estuvimos hablando de la población y de la muestra. De la manera de resumen, recuerden que cuando hablamos de lo que es la población, pues nos referimos al conjunto de todos los elementos que, sobre el cual vamos a desarrollar la investigación. Hablamos de lo que varios de esos elementos, pues vamos a considerarlos como unidades de muestreo. Hablamos también sobre los 4 términos que se necesitan, ¿verdad? Para poder determinar lo que es la población. Definimos lo que es el marco muestral, definimos lo que es la muestra, hablamos de los pasos para seleccionar una buena muestra, ¿verdad? Y también empezamos a hablar también de las cualidades de una buena muestra y de los 2 tipos de métodos de muestreo, ¿verdad? Que habíamos hablado que era el probabilístico y el no probabilístico. Bueno, vamos a hacer algunas consultas. Bueno, alguien me podría decir, ayer vimos creo que el primero del probabilístico, si no más recuerdo. ¿Alguien me podría comentar? Permítame. A ver. Glenda. ¿Me escucha? A ver, Mauro. Sí, abogado, lo escucho. Sí. Ayer establecimos algunas diferencias entre los métodos de muestreo probabilístico y no probabilístico. ¿Qué diferencia más marcada podemos encontrar entre los dos? Es que ayer no estuve, abogado, disculpe, no. Ok. A ver, Vanessa. ¿No? Catherine. Abogado, buenas tardes. Buenas, Taylor, dígame. Bueno, yo lo que entiendo, abogado, es que, por ejemplo, en el probabilístico, así es, Sí. probabilístico, se saca, me imagino que de la muestra representativa, porque parte de lo que pude escuchar ayer en la clase es que tenemos la población, de la población se saca una muestra y me imagino que el probabilístico es esa parte que el investigador selecciona y el que no es probabilístico me imagino que eso ya queda a criterio del investigador, o sea, qué tipo de muestra va a utilizar en este caso. Si fuese, por ejemplo, de género, ella o el investigador va a elegir si fuese solo el género femenino o fuese el género masculino. Creo que queda más a criterio de la persona que está haciendo la investigación. Así es. Cuando hablamos del no probabilístico, los resultados son más que todo referidos a lo que es la muestra. Porque recuerden que depende del criterio del investigador, ¿verdad? Bien lo dijo usted, Taylor. Y el probabilístico, ahí como cualquiera puede ser seleccionado, entonces los resultados son más con la población. Porque recuerde que siempre media lo que se las sabe, ¿verdad? Hay 3 métodos que ahí se mencionan en el material de Tapia. Está el aleatorio simple, creo que está, si no más recuerdo también, el estratificado, ¿verdad? Y también está el que es por racimo. A ver, veamos, Daila, hábleme del primero, del aleatorio simple. Perdón, licenciado, no le pude escuchar lo que había dicho antes. Sí, del tipo de muestreo probabilístico en el material de Tapia
hay tres tipos de muestreo. Ojo, en el material de César Bernal se mencionan más, se mencionan 6 métodos probabilísticos. Aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, por conglomerados, por áreas y el polietápico. Pero solamente vamos a ver 3 de los más comunes. En el material de Tapia se mencionan 3, el aleatorio simple, el estratificado y el que es por racimo. Hábleme del aleatorio simple. Bueno, en el aleatorio simple dice que es un método que selecciona unidades sacadas de una muestra, por decirlo así, de tal manera que una de las muestras tiene la misma probabilidad de ser elegida entre varias. Es decir, que aquí lo que media es el azar, ¿verdad? ¿Qué es lo que generalmente se utiliza para poder seleccionar a las personas aquí en la muestra aleatoria simple? ¿A partir de qué? ¿De qué cosas generalmente se utilizan para poder seleccionar a las personas, a los sujetos de estudio? No sé si entrarían las encuestas, digamos, para analizar un objeto que daña o puede ayudar a la sociedad. Por ejemplo, si vengo yo y quiero seleccionarlos, quiero seleccionar una muestra dentro de la clase de métodos de las 5 de la tarde, donde hay 42 matriculados, y yo digo que voy a escoger una muestra de 7 estudiantes, ¿a partir de qué usted necesitaría sacar la muestra? ¿Cómo yo sabría escoger a esos 7 estudiantes? Por la lista de estudiantes. Exactamente, por la lista de estudiantes, porque recuerde que la lista es la que me suministra precisamente el nombre completo, el número de cuenta de los que están legalmente matriculados dentro de lo que es la clase. Excelente. Ahora hablemos de la muestra estratificada. ¿A qué se referirá que una muestra puede ser estratificada? A ver, aquí cualquiera que me lo pueda responder. A ver. Licenciado, ¿Sí? la muestra estratificada podría decir como tenemos un salón de niños de kinder y a cada uno le hacemos una serie de preguntas que dan una serie de respuestas y de cada pregunta que ellos contestan tomamos un todo para llegar a un fin. Ah, entonces usted selecciona, usted para hacer una muestra estratificada, ¿qué tendría que hacer primero? Dividir el grupo en cuántos, por lo menos. En parte, sí. Ah, así es, exactamente. Si se fija, por eso decimos que cuando nos referimos a los que son los llamados estratos, es que son categorías, ¿ok? Y que esas categorías son importantes dentro de la población y dentro de cada categoría lo haría de manera siempre aleatoria. Ahora hablemos el tipo de muestra por racimo. A ver, alguien que me hable de la muestra por racimo. El término racimo, ¿de qué creen que se imaginan ustedes que viene? Que van como agrupados, pienso yo. Así es. Les voy a mostrar ahorita un ejemplo para que ustedes miren generalmente a qué nos referimos con ese tipo de muestreos. Para que miren el aleatorio simple, el estratificado, el conglomerado y el de sistemático, ¿verdad? Que son 4 de los tipos de muestreo
que son aplicados precisamente a lo que es el probabilístico. Lo voy a compartir ahorita. Vale. ¿Logran ver la imagen? Sí, sí, sí. Bueno, aquí la población, el tamaño de la población es de 20. Entonces aquí le pide que seleccione muestras de diferentes tamaños. Dice que utilice el deslizador que se encuentra en la parte inferior y vea qué ocurre cuando activo los diferentes tipos de muestreo. Aquí están las 20 personas, ¿ok? Los 20 sujetos. Bueno, yo ya escogí de cuánto va a ser precisamente mi muestra. Aquí digo que mi muestreo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad, o sea, que el tamaño de la población es de 20, entonces voy a seleccionar 4, digo yo. Aleatorio simple, como ustedes pueden ver, ¿cómo es? Es al azar, ¿ok? Veamos siempre manteniendo la selección de 4 como muestra. Miren, el estratificado que hice, el grupo en cuántos estratos lo dividí. En 4. Así es. Y dentro de cada estrato seleccioné uno al azar. El que es por... grupo de 5, ¿verdad? Así es. Fíjense aquí, por ejemplo, el que es por racimo o conglomerado. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Como es por racimo, divido siempre en racimos o en 4 áreas. Pero la diferencia con el estratificado, si ustedes se fijan, siempre la muestra es de 4 aquí. Pero el conglomerado, si yo pongo, es por grupos de personas. ¿Me entienden? El conglomerado es que tomo totalmente el área. O tomo, por decir así, el racimo. Aquí dividí el grupo en 4 racimos. O en 4 áreas. ¿Ok? Pero la diferencia con el estratificado es que no tomo todo el área. Vean aquí, divido en 4 estratos y tomo al azar cada uno de ellos. El que es por conglomerado, aquí lo tomo dentro de la muestra, dentro de la población de 20, divido en 4 racimos o conglomerados y tomo completos, 2. Y miren el sistemático. El sistemático, si se fijan, cada cuántos individuos escojo el sistemático. Cada 3. Exacto. Por eso se llama sistemático, ¿verdad? O es estándar. De esa manera yo puedo seleccionar siempre al azar. Aquí pude haber dicho cada 5, ¿verdad? Cada 4. En este caso es cada 3, ¿verdad? Así fue como seleccioné una muestra de 5. Entonces depende de cada uno de ellos cómo se puede ver cada uno de esos ejemplos. Bueno, ahora hablemos de los no probabilísticos. A ver, ¿quién me puede hablar de el que es por cuotas o proporcionales? Ajá. A ver. ¿Qué me dice la teoría? Léala, no se preocupe. Si de repente no se lo saben, lo pueden leer. Recuerden que el objetivo es ver el contenido. Uh-huh. Consiste en establecer cuotas para las diferentes categorías del universo. Así es. Ajá. ¿Y cómo cree que puedo yo establecer esas cuotas? Por lógica. Licenciado, Uh-huh.
Aquí menciona más o menos que es como dividir a los grupos por sus rasgos y cualidades, a ¿Sí? los grupos de la población. Así es. En otras palabras, aquí yo lo que tomo es precisamente diferentes grupos, ¿ok? Pero yo puedo tomarlo en base a diferentes criterios. Vaya, les voy a poner un ejemplo aquí. ¿Ven el ejemplo? Ok. Estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Pero ojo, aquí ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que aquí yo los escojo como a criterio del investigador. ¿Ok? Es así que de esa manera yo los escojo. Ahora, ¿cuáles pueden ser los criterios? ¿O cuáles pueden ser las cualidades? Como bien lo dijo el compañero anteriormente. Yo puedo dividir esos grupos. Ahí, si se fijan, son grupos homogéneos. Por eso decimos, esta población del total se dividió en 3 estratos, ¿verdad? Aquí divide en grupos. Y los sujetos dentro de cada grupo se eligen por métodos no probabilísticos. ¿Cuál es el criterio del método no probabilístico? ¿Cómo los escoge el investigador? Aquí está la respuesta. ¿Mm? ¿Cómo se escogen? Al criterio del investigador. Así es, a criterio del investigador. Bueno, a ver, hablemos de otro ejemplo. Ese es el que es por cuotas o proporcionales. Hablemos ahora del otro que es la muestra intencionada. ¿Qué me dice la muestra intencionada? Este tipo de muestra, A ver, Edwin. ok, este tipo de muestra exige un cierto conocimiento del universo. Su técnica consiste en que es el investigador el que escoge intencionalmente sus unidades de estudio. Así es. Les voy a volver a presentar el ejemplo. Miren. ¿Cuál es la muestra? Si se fijan ahí, son todas las personitas rojas, ¿verdad? Y dentro de esas personitas rojas, yo por conveniencia, en este caso, yo escojo precisamente a qué sujetos voy a examinar. ¿Qué criterios se pueden tomar? Tal como lo dice aquí, puede ser de repente por proximidad geográfica. Al decir esto es que de repente están en la misma ubicación geográfica. Para así de repente tal vez ahorrar un poco de recursos. Y de esa manera siempre sigue siendo a criterio, ¿verdad? A criterio del investigador. Por eso se dice que es intencionada. Pero ojo, debe de tener cierto conocimiento de lo que es el universo. Si usted no conoce el universo, ¿cómo usted va a escoger a su criterio? Necesariamente tiene que escogerlo así. Bueno, a ver, avancemos un poquito más porque tenemos que ir viendo otros temas. Bueno, con esto de las muestras y lograron entender cuáles son las diferencias, cuál es la probabilística, cuál es la no probabilística, cómo se determina el aleatorio simple, la estratificada y cuál es la diferencia, por ejemplo, la que es con racimo o conglomerado, ¿verdad? Esas son preguntas de examen, estimados. Pueda que yo les ponga las respuestas ahí y ustedes me van a decir cuál es la diferencia entre ambas o entre ambos tipos de tipos de muestreo que se les presenta. ¿Estamos listos? ¿O hay alguna duda?
Está claro, abogado. Bueno, por mi parte, ¿no? ¿Ah? Bueno, yo les decía que hay una situación que aquí se mira bastante. Que recuerden que para escoger esta parte de la muestra y establecer precisamente a partir de lo que es el universo, se utilizan esos diferentes métodos, ¿verdad? Que de repente nos orientan de cierta manera y de acuerdo a cada uno de los tipos de investigación o diseños que tengamos, vamos a ver qué nos conviene más. Si de repente aplicar a conocer un todo como una muestra probabilística, o si de repente yo quiero ver varias cosas neurálgicas o puntuales como para aplicarla a una muestra no probabilística. Como ven, va a depender de ciertas maneras para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Bueno, en el material de Tapia explica solamente 3 probabilísticas y 2 no probabilísticas. Si de repente hablamos de ellas en la evaluación, va a ser específicamente de las que vimos, ¿verdad? Pero yo de repente puedo consultarles cuáles son los 6 subtipos de las muestras probabilísticas y cuáles son los 4 subtipos de la muestra no probabilística, ¿verdad? Ok, bueno, cerramos este capítulo de la población y muestra. Y nos vamos al capítulo 7.10, que es la obtención de la información, página 191 a la 195. En esta parte, estimadísimos, lo que nos toca pues ya es hacer ese trabajo que nosotros llamamos como, vaya, el trabajo de campo. En este caso ya nos toca como nosotros obtener la información y va a depender de ciertos elementos para poder recopilarla. Entonces nos vamos a ir a la página 195 del material de César Bernal, perdón. Y ahí vamos a ver precisamente cómo es que nosotros hacemos y llevamos a cabo esta parte de la obtención de la información. Bueno, vamos a preguntar, a ver, dígame, a ver, alguien que no haya participado. Aquí no. Aquí no. Sería bueno que me dijera su nombre completo. Ibis Nazaret, abogado. Ah, bueno, permítame. Sí. Le voy a corregir el nombre porque cuando tomo la captura de pantalla no me sale su nombre. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ibis Nazaret Aquino Ordóñez. Ibis, perdón. Sí. Ibis Nazaret con Z. Sí. Y TH al final. TH. Ordóñez. Ok. Y Z al final, ¿verdad? Ordóñez. Sí. Listo. Ok. Hablemos un poquito de esta parte de lo que es la recopilación de la información. A ver, dentro de la lectura, ahí aparece que a este tipo de esta parte de la recopilación de la información se le conoce con otro nombre. A ver, ¿cómo se le llama a esa parte de la obtención de la información? Yo lo mencioné hace poquito. ¿Cómo se le llama? Inversión cuantitativa. No. A ver, alguien que le ayude. Son las fuentes, compañera. No. Tiene otro nombre. ¿De acuerdo a la ley? De campo. Exactamente. Trabajo de campo.
A lo que es la obtención de la información se le conoce también como trabajo de campo. Ahora, la información, ¿cómo debe de ser? De acuerdo a la lectura, ¿de qué depende la información que usted obtenga? Debe de tener dos características. ¿Cuáles son? A ver, de acuerdo a la lectura. A ver. Creo que tiene que ser confiable y tiene que ser válida. Así es. Debe de existir lo que es la confiabilidad y la validez. Vaya, imagínense que yo venga y les diga a ustedes, vamos a levantar una encuesta. Y les digo que cada uno de ustedes tiene que seleccionar una muestra de 50 dentro de sus amigos y compañeros. Y usted se la aplica precisamente a esos amigos y compañeros. Pero de repente, usted dice, bueno, el abogado me dejó esta tarea, pero no lo pude aplicar. Y viene usted y dice, no, se la voy a dar a estos 5 amigos y le voy a pedir a estos 5 amigos que cada uno me rellene 10 encuestas cada uno. ¿Creen ustedes que esa información es confiable? No, ¿Es válida? No, ¿verdad? Tampoco. Exactamente. No es confiable y no es válida. Porque, de cierta manera, esos datos que usted obtuvo, ¿verdad? Lastimosamente, están sesgados, ¿verdad? Están totalmente sesgados. Bueno, entonces, al hablar de la confiabilidad y de la validez, hablamos que los datos deben de ser pertinentes y deben de ser suficientes. Y para eso es necesario definir algunas fuentes y algunas técnicas adecuadas de la información. Ahora sí, Byron, se recuerda que usted me mencionó 2 tipos de esas fuentes. ¿Cuáles son esas 2 fuentes? A ver si se acuerda. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Exacto. Se recuerda que hablamos de ellas cuando recolectamos la información para lo que es el enunciado y también para lo que es el marco teórico, ¿verdad? Sí. ¿Qué era la fuente primaria? A ver si se acuerda. Es la información directa, es todo lo que vamos a investigar para después sacar lo más importante. Así es. En otras palabras, es la fuente de primera mano, ¿verdad? ¿Y cuál es la secundaria? Podría decirse, abogado, que son fuentes también que nos sirven para la recolección de datos, pero no es una fuente directa como la fuente primaria. Así es. No son la fuente original, pero sí es Nos sirven información también. que nos sirve para encontrar la fuente original. Así es. En el material se mencionan varias técnicas de recolección de datos. De acuerdo, claro, se me fue la cámara, ¿verdad? No me logran ver. No. Bueno, permítame, voy a resolver esto. Pero bueno, mientras tanto, si ustedes se fijan, hay varias técnicas de recolección de la información. Pero en el texto, si ustedes se fijan, hay técnicas para lo que es la investigación cuantitativa y técnicas para la investigación cualitativa. Hay algunas que se repiten tanto para una como para la otra. Vaya, por ejemplo, si ustedes se fijan, dentro de las técnicas de la investigación cuantitativa, como también para lo que es la cualitativa, se van a fijar que hay algunas técnicas que son repetitivas para ambos, como les decía. Por ejemplo, la entrevista. Por ejemplo, la misma encuesta. Por ejemplo, la observación, sea sistemática o no sistemática. Entonces, pero en este caso, para la investigación cuantitativa, hay algunas técnicas que ya están, como quien dice, muy bien esquematizadas. Por ejemplo, las encuestas, las entrevistas, la observación, las escalas de actitudes, los test estandarizados, las fichas de cotejo, etc. Esas son algunas. Ahí se menciona una buena cantidad de técnicas.
¿verdad? Y en la investigación cualitativa, si se fijan, es un poco más específica. Por ejemplo, las historias de vida, está en la entrevista, pero está más aplicada a la parte estructurada. La observación, pero más sistemática. Igual cabe la no sistemática. Las autobiografías, por ejemplo. Los diarios, los cuadernos, los cuestionarios. Todos estos son técnicas de recopilación de la información de tipo cualitativo. Entonces, para que se fijen que existen diferentes formas para poder recolectar la información. Bueno, voy a preguntarles. Hablemos de las más comunes. ¿Cómo creen que funciona la encuesta? Por medio de preguntas, licenciado. No se le escucha, abogado. Tiene el micrófono apagado. Gracias, perdón. ¿Cómo se prepara una encuesta? Por medio de preguntas o cuestionarios. Así es. Se prepara un conjunto de preguntas para poder obtener la información. Miren, no comparto mucho esto, pero en el material de Bernal dice de que es una de las técnicas más usadas, pero dice que como que más últimamente ha estado perdiendo credibilidad. ¿Por qué creen que a veces una encuesta pierde credibilidad? Tal vez porque la información que se obtiene no es confiable. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguno de ustedes le han aplicado alguna encuesta? No es creíble, abogado, porque la misma encuesta la puede realizar una persona hasta 3 veces. Entonces la información cambia cada vez que la contesta. Y también depende de su conveniencia. Y depende también a veces de ciertos criterios que usted de repente pueda aparentar. Recuerde que hay preguntas que son muy personales. Claro, hay diferentes tipos de preguntas para los cuestionarios de una encuesta. Pero últimamente pues pierde o se sesga de alguna manera. Exactamente. Vaya, hablemos de otra técnica utilizada. ¿Cuál es la que más utilizan ustedes? A ver. El Internet. El Internet, exactamente. Últimamente es la técnica más utilizada y para recabar información. Pero el problema que a veces tiene el Internet es que a veces es más complicado saber cuál es la información que tiene una fuente confiable. Porque recuerden de que hay diferentes sitios que le ofrecen información, pero lastimosamente no es tan confiable. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué otra técnica que sea muy utilizada, que ustedes de repente conocen? A ver, después de la encuesta, ¿cuál creen ustedes que es otra de las técnicas más utilizadas? La entrevista, abogado. Así es. Sí. ¿En qué consiste la entrevista? Tiene contacto directo con la persona a quien, digamos, básicamente le hace una encuesta, pero ya de forma verbal. Ojo, no es una encuesta, ojo, ¿verdad? Porque ¿saben cuál es la diferencia que muchas veces se marca entre una encuesta y una entrevista? Es las preguntas, porque recuerde que las preguntas, en el caso de la encuesta, es un cuestionario que nosotros llamamos que es estandarizado, ¿entienden? Por ejemplo, Byron, yo le aplico las mismas 10 preguntas a usted, a Vanessa, a Ibis y a Alison. Ese es un documento estándar. Pero en la entrevista, generalmente de ese tipo de entrevista que nosotros llamamos que es estructurada o formal, les pregunto con conocimiento de causa. O sea, ¿en qué sentido? Porque se hace una conversación. Esa es la definición. Es una conversación entre 2 o más personas y debe de ser con un tema que está determinado y a su vez con varios esquemas
que ya están preestablecidos, ¿verdad? Hay algunos principios directivos para la entrevista. Eso está en el material de Tapia. Ese es el material que sigue como continuación en esa parte. Ahí está la definición de la entrevista y está también cuáles son ventajas y limitaciones de la entrevista. Vaya, a ver, ¿qué creen ustedes que sería importante para que usted pueda entrevistar a una persona? Vaya, veamos, a ver. Veamos. ¿Quién me podría responder? Patrick. A ver, Patrick. Dígame, abogado. ¿Qué tema escogieron ustedes, Patrick? Creo que fue el incremento de la violencia doméstica durante la pandemia. Bueno, y viene usted y prepara una entrevista y claro, aquí los sujetos de estudios tienen que ser en primer término ¿quiénes? Si el tema es violencia doméstica. La familia. Dentro de la familia, porque recuerden que normalmente quien se resulta afectada puede ser el cónyuge, ya sea varón o ya sea mujer. En nuestra sociedad es más común que quien tenga violencia doméstica es la mujer. No es que de repente no se pueda dar el otro caso, se puede dar, pero violencia doméstica también se aplica en ambos cónyuges. Pero si hablamos de este punto de vista y usted quiere preparar una entrevista, entonces, ¿qué principios usted cree que debe de tenerse para que se pueda desarrollar correctamente esta técnica? ¿Cómo tiene que ir preparado antes para que usted sepa qué se le va a preguntar a la persona? Conocimiento, abogado. Sobre el tema. Exactamente, es lo primero. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente usted viene y quiere hacer una entrevista sobre un determinado tema y usted le pregunta tal vez algo porque el otro sí lo sabía y cuando se le brinda la respuesta, queda en la luna la persona porque no sabe y no conoce el tema, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Además de conocer previamente el campo del conocimiento. Se puede ir a cualquier lugar a hacer una entrevista, por ejemplo, enfrente de una parada de buses, ¿será conveniente? Se tiene que seleccionar bien el lugar. Así es, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras cosas usted puede hacer para preparar la entrevista? El entrevistador tiene que ir presentable, me imagino, abogado. A ver, permítame, Byron, ya participó. A ver, la compañera. El tiempo, abogado. El que tiempo. le va a dar a la entrevista. Ok, ahí tiene que ver mucho con respecto a sus objetivos. Si usted va preparada con sus objetivos y va preparada con las preguntas, se supone que, entre comillas, usted va a obtener la información que usted requiere. Entonces, en cuanto al tiempo, va a ser, ¿verdad?, algo establecido. Les puede pasar a cualquier persona que de repente, vaya, yo tenía acostumbrado cuando era presencial, ¿ok? Cuando era presencial, cuando estábamos en las aulas, yo mandaba generalmente a los estudiantes a realizar entrevistas como técnica de recopilación de datos y les preguntaban precisamente a otros abogados sobre temas estrictamente jurídicos. Ustedes saben que son personas muy ocupadas, así como dice Delia, el tiempo tiene que estar muy bien establecido. Entonces, habían personas que les decían, le puedo brindar unos 5 minutos. Entonces, Delia, usted tiene que ir, y demás compañeros, tiene que ir muy bien preparada con los objetivos de la entrevista. Debe saber concretar la entrevista con anticipación también. Ese es otro criterio. Y como decía Byron, la presentación personal del entrevistador es muy importante, ¿verdad? Y de acuerdo a eso también, ¿ustedes creen que una entrevista es solamente cuando usted pregunta y el otro responde? ¿O cómo debe de ser tanto la persona que quiere conocer del tema como también quien responde sobre el tema?
¿qué debe de existir entre ambas? ¿Son emisores o solamente son del otro lado? ¿Cómo creen ustedes? Abogado, yo digo que debe ser como tipo una conversación, ¿verdad? Ujú. Es como que yo me Que ponga a haya platicar fluidez. con usted, exacto. Es como hablar personalmente de un tema que conoce. Pero ojo, Patrick, usted lo que necesita sacarle es información importante a la otra persona. Y usted tiene que confirmar esa información. Por eso es muy importante que una entrevista tenga muy bien definido cuáles son los objetivos. ¿De dónde sacamos los objetivos? Eso ya los formulamos. Se recuerdan que en el planteamiento del problema formulamos objetivos, formulamos preguntas, y en base a esas preguntas, a esos objetivos y a las hipótesis, entonces vamos a preparar ese cuestionario de preguntas. Bueno, vamos a quedar ahí. Nos vemos hasta el jueves, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, les voy a recomendar, estimadísimos, estoy notando que no me están leyendo, ¿verdad? Más o menos ubíquense por donde van ahorita, ¿verdad? Vean ustedes dentro de el contenido que ya vimos lo que es población y muestra. Ahorita estamos hablando del capítulo 7.10, que es sobre la obtención de la información. Pero recuerden que también está el material de Tapia, que ya habla sobre obtener esa información. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de la entrevista. Vamos a hablar, por ejemplo, también de la observación, que es otro método para obtener la información. Y posteriormente vamos a hablar de cómo vamos a procesar esa información, cómo vamos a analizar esos resultados, ¿verdad? Entonces, traten para el próximo jueves, estimadísimo, darle una pequeña lectura a las páginas que estén ahí de acuerdo a cada capítulo. Lean el material de Tapia, que ya ahí lo terminamos. Solamente va a quedar pendiente el último tema. Y lean el material de Bernal, que es la página 191 a la página 195, después la página 198 y por último la página 220, ¿verdad? Para avanzar un poquito. Y así la otra semana dejar ya los últimos capítulos, que sería el cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía, la redacción del informe y la entrega del mismo, pero ojo, aquí hablamos del anteproyecto, ¿verdad? Porque ahí vamos a establecer cuál es la diferencia del informe del proyecto de investigación y cuál es el informe del proyecto del anteproyecto. ¿Ok? Bueno, nos vemos pasado mañana. Cuídense. Muchas gracias, abogado. Gracias, Solo tengo abogado. una Gracias, consulta. abogado. Gracias, Glenda, por la contestación. Está muy bien. Licenciado, una consulta. Lo que es del material, veo que hay procedimientos matemáticos. Vamos a ver procedimientos matemáticos. No le preocupe, Byron. Sí, no, ahorita no. Solo enfóquese a las páginas que ahí están. Por eso la clase es al revés. Más que todo es una lectura directa, ¿verdad? Y en base a eso vamos preguntando. Si hay cosas que ustedes no saben, se les hace difícil poder explicarlas, para eso estamos, para apoyarles ahorita en el momento de la videoconferencia, ¿verdad? Está bien, gracias. Bueno, pues nos vemos. Feliz tarde. Nos vemos.